Buenas noches, mi nombre es José Ramón García Garza, mi ID es 84537. Esta es la tarea 1.2.3 de la materia de Administración de Riesgos de la maestría en Administración. En esta ocasión, pues vamos a vertir algunas opiniones acerca de lo que piensan algunos autores. En primer lugar, hablemos de lo que proponen Gensi y Canistra acerca de el uso de las situaciones discretas en lugar de funciones continuas para identificar los factores de riesgo. Eh, Esto que sugieren acerca del uso de distribuciones discretas en lugar de funciones continuas, el motivo es que las discretas utilizan solo números enteros, por lo tanto, entiendo que ellos consideran que este tipo de distribuciones son más fáciles de interpretar y analizar. ¿Sí? Considero que la sugerencia es buena siempre y cuando las condiciones del proyecto nos lo permitan, es decir, que los factores de riesgo que tenemos en el proyecto no sean tantos ni tan complicados. En eso también entra la consideración de tener datos de situaciones similares que colaboren a que no se complique el propio análisis, ¿no? Sin embargo, si los proyectos son de manera contraria, son complicados, la sugerencia de los autores considero que no es lo mejor, ya que no proveerían de datos seguros sobre las probabilidades de ocurrencia de los factores de riesgo. En segundo lugar, hablemos acerca de lo que los autores Burroughs y Juntina establecen acerca de la asignación de probabilidades a determinados ítems del proyecto que a menudo no podrían convertirse o no podrían ser conductores de riesgo del proyecto. Considero que lo que quieren decir los autores es que no todos los métodos nos llevan a identificar de manera adecuada los conductores de riesgo de cada proyecto que estemos hablando. Dentro de lo expuesto por ellos, creo que la mejor técnica para identificar adecuadamente estos conductores de riesgo es el análisis de regresión, lo cual nos llevará de poder tener nos llevará a poder tener planes de contingencia más acertados, más adecuados, más apegados a lo que necesitamos para mitigar los riesgos, ya que los datos utilizados en estos métodos son históricos. Sin embargo, no siempre es posible aplicar este método, porque en proyectos nuevos o innovadores de los cuales es difícil tener datos históricos, pues será difícil que obtengamos información que nos ayude a aplicarlo. Y también vamos a hablar en esta ocasión sobre el método RFMEA, pero antes de entrar a hablar de él, considero importante reconocer que una apropiada administración del riesgo le ayuda al administrador, al encargado de un proyecto, a mitigar de forma importante los impactos de los riesgos conocidos y no conocidos. Por otra parte, si la administración del riesgo es deficiente, esto provocará que los impactos sean mayores, principalmente en la parte de presupuestos y en la parte de atrasos en arranque del proyecto, mal desempeño, etcétera. Eh, Ahora, el método RFMEA se refiere a un método de análisis del modo de falla y análisis del efecto de esto, ¿no? La característica principal de este método es el cálculo del RPN, por sus siglas en inglés, Risk Priority Number, el cual multiplica la probabilidad de ocurrencia de un evento de riesgo por la magnitud o severidad del impacto de este por la detección. Si se calculan adecuadamente cada una de las variables del RPN,
nos llevará a mitigar de forma muy importante los riesgos inherentes al proyecto. Hablando de un ejemplo, en mi trabajo se hacen inversiones de tesorería, así como emisiones de deuda para poder financiar la operación de la institución y tratar también al mismo tiempo de conservar o incrementar el patrimonio. Para la realización de estas operaciones es necesario tener un correcto análisis de riesgo, principalmente de la economía, de lo que pasa alrededor con el país vecino, con empresas del mismo ramo, etcétera. Y para esto el RPN del riesgo de modo de falla y análisis del efecto es muy valioso, aunque en este ejemplo del que estoy hablando también se llevan a cabo otro tipo de análisis, como poner límites a los riesgos, ¿sí? Es decir, a partir de ciertos límites que se establecen, no es posible hacer una u otra actividad, depende de lo que se trate, porque ya el riesgo se eleva y las probables pérdidas se multiplican, entonces no es viable, se limita y esto también considero que es muy importante de tomar en cuenta. Muchas gracias.